Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta clase correspondiente al día 2 de marzo de este año 21. Recordarles nuevamente, ¿verdad?, que la otra semana, martes, tendremos el parcial, nuestro primer parcial. Y por preguntas que hacía alguien por ahí, les recuerdo que el parcial es acumulativo. Viene desde el comienzo de este curso, de este ciclo, hasta lo que alcancemos a ver el día martes. ¿Queda claro? Sí, licenciado. Bueno, lo que podemos hacer el día jueves es un repaso. Eso estaría bien. ¿Les parece? Sí, licenciado, eso estaría bien. Levanten la mano, pues, todos. El que no levante la mano, no, ¿verdad? Bueno, los demás no quieren repaso. Ey, pónganse las pilas, ey. Bueno, ¿cuál sería la metodología para el jueves entonces? Sería la siguiente. Crisia Llanes, ¿está conectada? Sí. ¿Tiene micrófono disponible? ¿O solamente por... Santos Ernesto, ¿tiene micrófono conectado? Crisia Llanes, solamente por el foro. Solo por el foro, ¿verdad? Ok. Voy a poner la presentación entonces también. Muy bien, se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Lo alcanzan a ver todos? Ahora sí, licenciado. Muy bien. Déjenme todavía adecuarlo aquí a la pantalla. Fíjense que yo llevaba presentación el día de la ponencia, pero por cuestiones técnicas no me manifestaron que se perdió la presentación en el momento, no porque lo hubiera hecho visible, pero bien, ahí lo tengo yo ya a la vista y lo tienen ustedes a la vista también. Entonces aquí estoy yo amoldando mis pantallas para poder ver tanto una cosa como la otra. Piquete que me enseñaron hasta el momento y creo que debido a eso fue que no logré acoplarme a esa situación. Muy bien, voy a tratar de utilizarlo ya en esta modalidad de esta jornada. Entonces, les repito, ¿cuál sería la modalidad para el día jueves, el siguiente jueves? Hasta hoy tendríamos las clases que entrarían en la evaluación. La evaluación sería desde el primer día de clases hasta esta fecha. ¿Ok? ¿Estamos entendidos? Sí, entendido. Muy bien. Sí, licenciado. Catherine, hola. Van a disculpar el retardo con sus notas, pero el aula estaba partida en dos grupos. Y entonces, como el grupo del nombre más adecuado era
Derecho Penal de Menores, que así se llama la asignatura, según la UMA. A esos fue los que les alojé nota. Los que estaban en otra carpeta, que se llamaba Justicia Penal Juvenil, yo no sabía que ahí estaban el resto de compañeros de ustedes. Entonces, por eso es que las notas de ustedes aparecieron bastante tardías. Hay que van a disculpar la tardanza. Y el otro aspecto es que les voy a pedir de favor que cuando presenten trabajos de grupo, pongan bien los nombres de sus compañeros. Hay muchos que iban los nombres al revésados o los apellidos al revésados, o incompletos o alterados, y me ha tocado estarlos adecuando allí en el listado. Entonces, yo hice un listado mío, tal cual ustedes los iban poniendo, y a la hora de cotejarlos con el listado oficial, fue el problema. Entonces, pero yo creo que ya eso ya no se va a repetir. Bueno, entrando ya en materia, básicamente iniciamos la unidad número 2, y en la parte de esta unidad número 2, que se denomina derechos, principios, disposiciones generales, que contiene la Ley Penal Juvenil en sus aspectos básicos, es lo que vamos a ver en esta jornada. Mejor dicho, en esta unidad. En esta unidad vamos a ver el objeto de la ley, los sujetos de la ley, aquí, o sea, a quién está dirigida la Ley Penal Juvenil, los principios rectores, las reglas de interpretación, los derechos y garantías del menor y las medidas aplicables. Ese es el contenido de esta unidad número 2. Entonces, para este día, yo espero abarcar básicamente el objeto de la ley y los sujetos de la ley. Si logro llegar hasta los principios rectores esta tarde, ya va a ser, digamos, una cuestión de ganancia. Pero me conformaría con abarcar lo que tiene que ver con el objeto de la ley y los sujetos de la ley. Bueno, comencemos con el primer tema, el objeto de la ley. Yo espero que ustedes, desde sus lugares de donde están recibiendo la clase, vayan anotando, porque hay ciertas cosas que uno aclara de forma verbal, de forma interactiva, con ustedes así presencialmente, aunque sea a distancia, con el objeto de que ustedes lo entiendan mejor y con el objeto de que al escucharlo ustedes lo anoten como aclaración, ¿verdad? Que no se conformen con la presentación, aunque hay quienes dicen, bueno, yo voy a escuchar nuevamente el audio. Yo sé que está esa opción, ¿verdad? Pero en fin, ¿verdad? Es cuestión de ustedes. Vamos a ver. Aquí voy a necesitar yo que alguien me vaya ayudando en la lectura. Necesito 4 voluntarios. Que me levanten la mano. Yo, licenciado. A la orden, señor. No lo veo que se cuadre, Oscar. Ayer está activada mi mano, la desconecto y la vuelvo a conectar. No, es que no se le mira la imagen. Entonces, como me dijo señor, ¿verdad? Muy hacia lo militar, entonces no lo vi que se cuadrara. Ha estado en el cuartel, quizás, ¿verdad? No, aprendí de un hermano que ya está muerto. O ya lo tienen bien alineado en la casa. No. Bueno, Catherine, Oscar, ¿quién más? José Misael. Sí, licenciado. Y vamos a ver, Mercedes. Sí, está bien, licenciado. Dos mujeres y 2 hombres. Primero empieza Catherine, luego sigue Oscar, luego Mercedes y luego José Misael. Por favor, Catherine, empecemos con la lectura desde el comienzo, abarcando la letra A. Ok. Regular los derechos del menor, quien se le atribuyere o declarare ser autor o partícipe de la comisión de una infracción penal. B. Establecer los principios rectores que Hasta ahí nomás. orienten la... Ah, ok.
Entonces, si ustedes se fijan, el objeto de la ley que está contenido en el número 1, el artículo número 1 de la Ley Penal Juvenil, dice que la presente ley tiene por objeto regular los derechos. Entonces, el primer objeto de la ley es regular los derechos. ¿Los derechos de quién? Pregunto ahora. Del menor. Correcto, del que va a ser objeto del proceso penal de menores. ¿Qué se le atribuye a este menor, sujeto de proceso? Ser autor o partícipe ¿De qué? de la comisión de una infracción penal. Muy bien. Fíjense que estos párrafos yo los he marcado con las letras con colores diferentes. Por regla general, la letra es gris oscura. Pero las partes que están coloreadas, de color naranja creo que es, o zapote, y de color verde, son dos aspectos distintos. Es decir, para diferenciar lo que quiere significar. Uno tiene que ver con aspectos de regulación de derechos. Y entonces ya dijimos que aquí hay derechos sustantivos, derechos procesales, etcétera, de los que va a gozar el menor infractor. Entonces, ese es un primer aspecto que ustedes tienen que tener muy presentes en esta asignatura, de que el objeto de la ley es regular los derechos del procesado. Vamos a admitir a alguien aquí, permítanme. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Sí. Digamos que lo que viene a ser lo más complicado, hasta cierta forma, es lo que sigue. Cuando se dice de que del menor a quien se le atribuyere o declarare ser autor o partícipe de la comisión de una infracción penal. Esta parte, todo lo que está coloreado con verde, es una especie de principio de legalidad sustantiva. ¿A qué me refiero cuando hablo de especie de principio de legalidad sustantiva? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién quiere opinar? José Misael, vamos a ver. Sí, cuando se refiere a principio de legalidad sustantiva, como bien dice ahí en el texto, a quien se le atribuyere o declarare ser el autor o partícipe de la comisión. Esto tiene que estar regulado en el Código Penal. Vamos a ver. Existe una regulación más amplia en el Código Penal. Y si ustedes se acuerdan de la ponencia, yo hice mención de esto en la ponencia. En el Código Penal, en el artículo 1, está establecido el principio de legalidad sustantiva, porque tenemos un principio de legalidad procesal. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de legalidad sustantiva y el principio de legalidad procesal? Esto es fácil. El aspecto procesal tiene que ver con la parte de procedimiento. Entonces, si no es procedimental, es sustantivo. Y lo sustantivo tiene que ver
con los delitos, faltas y la sanción. Es decir, la norma penal regula los delitos, las faltas y la sanción. Principio de legalidad. Entonces, por eso es importante este primer artículo 1, cuando dice de que regula los derechos del menor a quien se le atribuyere o declarare ser autor o partícipe de la comisión de una infracción penal. Es decir, está dirigida a menores adolescentes. O mejor dicho, está dirigida a adolescentes, pero no cualquier adolescente, sino que a adolescentes que se le atribuyere ser autor o partícipe. ¿Cuáles son las reglas de participación, de autoría y participación que establece el Código Penal? Instigador, autor o coautoría, partícipe, necesario o no necesario. Entonces, al menor que tuviese ese grado de involucramiento por la comisión de una infracción penal. ¿Estamos claros? ¿Y qué creen ustedes que pasaría con este menor a quien se le atribuyere ser autor o partícipe de una infracción penal? ¿Alguien que quiera responder? Vamos a ver, José Misael. Sí, licenciado. Si al menor se le declara ser autor o partícipe, pues por ende lo que prosigue es el proceso. A él No, lo procesaría. en el proceso es que se declararía autor o partícipe. Es decir, no tienen que confundir el principio de legalidad procesal con el principio de legalidad material. Ahorita estamos hablando del principio de legalidad material o sustantivo. Si ustedes me comienzan a meter que hay que seguir un procedimiento establecido, eso es principio de legalidad procesal. Y ahorita no me interesa el principio de legalidad procesal, me interesa el principio de legalidad material. Yo siempre he tenido problema con este tema del objeto de la ley, porque los alumnos no saben diferenciar entre el principio de legalidad sustantivo y el principio de legalidad procesal. Son dos cosas diferentes. El principio de legalidad sustantivo es como tener ahí los componentes para cocinar, y el principio de legalidad procesal es tener la receta para cocinar esos ingredientes. ¿Comprenden? Sí, se comprende. Entonces, volviendo al punto, cuando ustedes comparan el principio de legalidad sustantivo que está en el Código Penal y tratan de adecuar esta letra a ese artículo 1 del Código Penal, ¿llena el componente del artículo 1 del Código Penal? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Pudiera ser pregunta de examen. Licenciado, ¿podría por favor repetir? Fíjese que no le escuché lo último. Ok. Mencionaba que si ustedes
tratan de adecuar la letra A, la parte que está en verde, con el artículo 1 del Código Penal, ¿creen ustedes que esa parte verde completaría lo que dice el Código Penal? José. Sí, licenciado. Entonces, la cuestión ahí sería que como está mencionando ser autor y partícipe, y el Código Penal está hablando de que no se puede, Poner pena. sí, no sé, el delito tiene que estar en la ley para poder ser acusado, por decirlo así, de cometer No, una infracción. O sea, la acusación es procesal. Bueno, a lo que me quiero referir ahí es de que de lo que se le acuse al menor, el delito tiene que estar descrito en la ley penal. Correcto. Cuando ya al final dice de la comisión de una infracción penal, ¿ok? Quiere decir que la infracción penal debe de existir en una norma. Principio de legalidad penal. Debe ser descrito en forma previa, precisa e inequívoca. Inequívoca, muy bien. Principio de legalidad sustantiva, correcto. Pero ¿qué más tiene ahí? ¿Tienen el Código Penal a la mano? Yo sí, licenciado. Muy bien, léase el artículo 1 entonces. Artículo 1. Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta. Hasta ahí Ni nomás. podrá ser sometido. El Código Penal comienza diciendo, nadie podrá ser. ¿Qué? ¿Nadie podrá ser qué? Sancionado. Muy bien, nadie podrá ser sancionado. Ese nadie podrá ser sancionado. Lo dice porque el abanico de aplicación de la ley penal de adultos es más grande. Porque estamos hablando de una población mayoritaria que va desde los 18 años de edad en adelante, hasta la persona adulta mayor. Pero en cambio, cuando ustedes ese nadie podrá ser sancionado, lo llevan a la ley penal juvenil, particularmente al artículo 1, letra A, ¿cómo sería ese nadie podrá ser sancionado? Podría ponerse que ningún adolescente podrá ser sancionado. Allí lo dice ya. Menor a quien se le atribuyere. Es decir, en vez de colocar nadie, ya nos especifica menor. Equiparan las dos circunstancias. Eso es lo que quiero que vayan viendo. ¿Lo logran equiparar? Sí, sí, licenciado. Muy bien, entonces ahí tenemos el primer aspecto. ¿A quién está dirigido el Código Penal? A la población, pero más adelante esa población está delimitada en el Código Penal. Allá por el artículo 17 me parece a mí que está delimitado quién es la población a quien se le aplica el Código Penal. Igual en la Ley Penal Juvenil, la población a la que está dirigida está delimitada luego en el artículo 2. Entonces, el menor se refiere a aquellos menores comprendidos entre los 12 y los 18 años de edad, es decir, al rango de adolescentes, a quien se les atribuyere. Entonces, vamos a otra parte del Código Penal, del artículo 1. Nadie podrá ser sancionado. ¿Qué más dice José Misael? Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta, ni podrá ser sometido a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con anterioridad. Ok, hasta ahí nomás.
Aquí en la Ley Penal Juvenil, a diferencia del Código Penal, allá nos habla de conductas activas u omisivas. En cambio, aquí nos dice que el sujeto no podrá ser declarado autor o partícipe. Entonces, si bien no lo menciona la Ley Penal Juvenil, pero debe de entenderse de que también contempla las conductas activas y omisivas en calidad de autoría y participación, porque si bien el Código Penal no dice que por esas conductas activas o omisivas en calidad de autor o partícipe, no quiere decir que no se le deba declarar autor o partícipe en adultos. ¿Estamos claros? O sea que hay un cruce ahí de información, sobre todo de la Ley Penal Juvenil hacia el Código Penal. Al final de cuentas, el Código Penal sirve de complemento para la Ley Penal Juvenil. ¿Estamos claros? Y cuando dice infracción penal, la Ley Penal Juvenil, las infracciones penales se dividen en delitos o faltas. Entonces entiéndese de que el menor puede ser declarado autor o partícipe por la comisión de un delito o una falta. Y aquí nos vamos a saltar al literal C. Vamos a ver, ya leyó Catherine, continuaría Mercedes. Mercedes, léanos la letra C, por favor. Ahorita. Determinar las medidas que deben aplicarse al menor que cometiere una infracción penal. Esto es el complemento del principio de legalidad. ¿Qué sucede en el Código Penal? Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión, dice José Misael. Sí, licenciado. Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley penal no haya descrito en forma previa, precisa e inequívoca como delito o falta, ni podrá ser sometido a penas o medidas de seguridad que la ley no haya establecido con anterioridad. Muy bien, esa parte de penas o medidas de seguridad es lo que se viene a establecer en la letra C. La Ley Penal Juvenil lo que le dice es que la Ley Penal Juvenil contiene las medidas, es decir, la sanción penal juvenil a aplicarse a aquel menor que cometiera una infracción penal. Vean cómo se relaciona esta situación. ¿Estamos claros? Ok. Sí, licenciado. Ese iría relacionado con el artículo 8 de la Ley Penal Juvenil. No. La letra C. La letra C es cierto, la letra C está relacionada con el artículo 8, pero se complementa con la segunda parte del artículo 1 del Código Penal. Es decir, lo que yo quiero que descubran ustedes es que entre la letra A y la letra C del artículo 1, allí tenemos el principio de legalidad penal juvenil. ¿Se entiende? No los escuché. Sí, Se alcanza a comprender que en el artículo 1, letra A y letra C, está contenido el principio de legalidad sustantivo.
Es decir, que se equipara al principio de legalidad del artículo 1 del Código Penal. Si yo les preguntara en el examen, indique los aspectos de la ley penal juvenil en el artículo 1 que contienen el principio de legalidad sustantivo o material, entonces ya ustedes ya saben dónde está. ¿Les parece? Sí, sí. Muy bien. Perfecto, Lic. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién le tocaba leer la letra B? Conmigo. Ok, Oscar Armando. Establecer los principios rectores que orienten la aplicación e interpretación de la misma y de los desarrollos normativos e institucionales que se creen para darle cumplimiento. Sí. Fin. Otro objeto de la ley es establecer los principios rectores. Estos principios rectores los vamos a ver más adelante, de forma detenida. A través de los principios rectores es como una brújula a través del cual se aplica e interpreta la ley. Es decir, la aplicación de la ley tienen que ir dirigidos en base a los principios rectores. ¿Estamos claros? Claros. Muy bien, y finalmente la letra D. José Misael creo que nos iba a ayudar. Literal D. Establecer los procedimientos que garanticen los derechos del menor sujeto a esta ley. Muy bien. Esta letra D, ¿con qué tendría relación entonces? Con el principio de legalidad procesal. Ok, aquí está el principio de legalidad procesal. Allá arriba tenemos el principio de legalidad material o sustantivo. Y aquí tenemos el principio de legalidad procesal o adjetivo. ¿Cuál es la diferencia nuevamente entre el principio de legalidad sustantivo y el principio de legalidad procesal? En la legislación de adultos es bien fácil porque el principio de legalidad sustantivo está en el Código Penal y el principio de legalidad procesal está ¿dónde? Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal. En cambio aquí lo tenemos en la misma ley, pero fíjense de forma separada. Ni aquí en penal juvenil el legislador lo quiso dejar revuelto ahí, ¿verdad? Sino que hizo la división correspondiente. Es decir, para declarar a un menor responsable, como dijo Misael en un principio por ahí, hay que acusarlo. Ah, pero ya la acusación es parte procesal. Entonces hay que seguir todo un procedimiento para llegar a la declaratoria de responsabilidad. Una pregunta, ¿se escucha bien? Por el momento sí. Ok, porque yo desde aquí escucho un zumbido del audio y entonces que por eso les preguntaba que se escuchaba bien. Si Sí, no se licenciado, oye. se escucha claro. Ah, muy bien, ya puede hablar. Yo creo que hay algunos compañeros que tienen el micrófono encendido y quizás por eso de ser. Al principio lo levantaba la mano, allá por el foro. Perdón, ¿quién dijo algo? Yo le mencionaba, licenciado, que Sí. a lo mejor algunos compañeros tienen el micrófono encendido porque yo también capto sonidos que no vienen de usted. Sí, es cierto. Vamos, ¿quién la tiene encendida el micrófono para jalarle la... No, todos lo tienen apagado. Sí, es cierto, ya nadie. Hay interrupción. Bueno, el boicot. Producto de las elecciones. Muy bien, entonces, ¿les queda claro cuál es el objeto de la ley?
El objeto de la ley es establecer el principio de legalidad material, el principio de legalidad procesal, los principios rectores. Y cuando hablamos del principio de legalidad material es establecer aquel adolescente a quien se le ha de declarar autor o partícipe de una comisión, de la comisión de una infracción penal, y la medida que le va a corresponder, es decir, y la sanción que le va a corresponder. Muy bien, entonces, ahora, si no hay preguntas o comentarios, ¿hay preguntas o algún comentario? ¿Está clarito? Muy bien, pasemos al segundo tema. Sujetos de la ley. Y aquí en sujetos de la ley, que está contenido en el artículo 2 de la Ley Penal Juvenil, ¿se alcanza a ver ahora la presentación? Sí, licenciado. Sí. Muy bien, es un cuadro con 4 o 5 aspectos ahí a mencionar respecto a los sujetos de la ley. La Ley Penal Juvenil contiene 3 franjas de edades. Aquí aparecen a la vista 2 franjas de edades. Permítanme, lo voy a bajar un poquito más. Ahí está la otra franja de edad. Solo que la otra franja de edad está fuera del cuadro. ¿Se fijan? Aquellos que dicen menores de 12 años de edad. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, licenciado. Vayan ayudándome, por favor. Vayan ayudándome, porque si no, yo no logro allí. Estoy como ciego, ¿verdad? Muy bien, entonces los sujetos de la Ley Penal Juvenil. Cuando hablo de sujetos de la Ley Penal Juvenil, es a quien está destinada la Ley Penal Juvenil. La Ley Penal Juvenil está destinada ¿a quiénes? Vamos a ver, participen. Los menores de 12, serían los mayores de 12 años. Está destinada a los mayores de 12 años, correcto. Muy bien, entonces comencemos con el análisis de este artículo 2. Vamos a ver. Quiero ver quién no ha participado. Lo voy a hacer que participen todos. Amilcar Rivera. ¿Se encuentra presente? Presente, Lic. Muy bien. Usted el primero. Vamos a ver. Daniel de Jesús. ¿Se encuentra presente Daniel de Jesús? Se ha levantado. David Omar. Aquí estamos, licenciado. Muy bien. ¿Tiene su Ley Penal Juvenil a la mano?
Fíjese que ahorita voy manejando, licenciado. Muy Solamente bien. voy escuchando la clase. Elena Rosemary. Permítanme un momento. Aló. Se diga. Muy bien, volviendo al punto. Hola. ¿Tiene la ley penal juvenil a la mano? Sí, creo que sí. Cree que sí, muy bien. Es que vengo entrando a mi casa, licenciado, Ok, de muy un bien. tráfico terrible. Menos mal Ok. que no manejo yo. Ok, tiene motorista. El motorista del microbús, sí. Vamos a ver, ¿quién más? José Darwin. Dígame, Lick, diga. Tercero dijimos, ¿verdad? Entonces, David Omar, 1. Elena, 2. José Darwin, 3. ¿Estamos? No, Sí, Lick, creo que el compañero Omar va manejando. A mí me mencionó el primero, Lick. Ah, perdón. Entonces serían, ¿a quién mencioné primero? Amílcar. Correcto. Amílcar es Tiene que 1. voy manejando, licenciado. No, porque con todo gusto. Correcto. Amílcar primero. Luego sería Elena. Y luego le vamos a pedir a Crisia Llanes, ¿ya participó? No, ¿verdad? Crisia Llanes. Sí, sí. ¿Tiene la ley a la mano? Dígame. ¿Tiene la ley a la mano? Sí. Muy bien. Entonces usted sería tercero. Rafael Alfaro. Hola, Lick. ¿Tiene la ley a la mano? No, Lick, aquí estoy en mi oficina todavía. Solo estoy escuchando la clase. Muy bien. Gracias, Lick. Verónica. Sandra Verónica. ¿Tiene la ley a la mano? ¿Sí? Sí. Vale, sería cuarta. Entonces los que acabo de mencionar, en orden, van a ir leyendo cada inciso del artículo 2. Veamos primeramente el inciso primero del artículo 2. Amílcar. Hola, Lick. Inciso primero. Dice, permítame, Lick, que voy a amarrar el perro, permítame. Ay, disculpe, licenciado. Dice, artículo 2. Esta ley se aplicará a las personas mayores de 12 años de edad y menores de 18. Hasta ahí nomás, ¿verdad? Es correcto, hasta ahí, Lick. Entonces, métanse en la cabeza de que la ley penal juvenil se les aplica a aquellos adolescentes comprendidos entre los 12 años de edad y menores de 18, dijo Amílcar. Así es, ¿verdad? Es correcto, así, Lick. Muy bien. Elena, inciso segundo. Los menores cuyas edades se encontraren comprendidas entre los 16 y 18 años de edad, a quienes se les atribuye o comprobare responsabilidad como autores o partícipes de una infracción penal,
se le aplicarán las medidas establecidas en la presente ley. Según el inciso segundo que acaba de leer Elena, ¿a quiénes se les aplica la ley penal juvenil? A los que están comprendidos entre los 16 y 18 años. Yo ¿Cuál es? entiendo que aplica hasta el día después que nació, no sé. ¿Por qué? Los 18 años. ¿Por Al qué? cumplir los 18 años, el día después. No. ¿Por qué? ¿Por qué, pues? Porque eso dice ¿Quién le ha dicho entre eso? los 16 y 18 años de edad, Vamos pero a ver, no dice. ¿cómo dice ese inciso? Repita la parte que a usted le interesa demarcar. Comprendidas entre los 16 y 18 años. Hasta ahí nomás. Comprendidas entre los 16 y los 18 años. Entonces el legislador nos va poniendo una primera franja de edad, 16 a 18 años. Entonces, Elena dice de que la ley se aplica a aquellos que ya cumplieron 16 años hasta los 18 años. ¿Será eso cierto? Amílcar, según el inciso que usted leyó, ¿será así? Pues no, porque ahí dice que se aplicará a las personas mayores de 12 años. Y eso cuando dice mayores de 18 años y mayores de 12 años y menores de 18 años están en ese rango, pues. O sea que estamos hablando que en el inciso segundo se contradice. Hay una contradicción, correcto. Lo primero que yo quería que ustedes denotaran ahí es una contradicción. ¿Cómo se soluciona ese aspecto contradictorio? Porque no es lo mismo ser menor de 18 años, es decir, no haber cumplido los 18 años, y que la ley diga de que sí se le puede aplicar a aquellos que ya tienen 18 años. Entonces, ¿cómo solucionamos esa disyuntiva? Oigo opiniones. Pero es que en el inciso siguiente hay dos partes, entre los 12 y los 16, y el inciso segundo dice entre los 16 y los 18. En el inciso primero del artículo 2 dice que la ley se le aplicará a las personas mayores de 12 años y menores de 18. Dice esta ley. Mientras que en el inciso segundo, cuando nos está hablando de los menores, al final dice se les aplicarán las medidas establecidas en la presente ley. Entonces, cuando me está hablando de las medidas, me está hablando del artículo 8, mientras que el primer inciso me está hablando de la ley en general. Sí, ok. Pero al final de cuentas, las medidas forman parte de la ley y no se puede aplicar parcialmente la ley a unos y parcialmente la ley a otros, o totalmente la ley a otros. Sería absurdo, sería contradictorio. La contradicción radica en que entre el inciso primero y el inciso segundo, ¿dónde está la contradicción? Bueno, en primer lugar, adelanto de que la ley penal juvenil establece rangos de edades. Un primer rango de edad es entre los 16 hasta los 18 años de edad. El otro rango de edad, que no lo hemos leído todavía, es el comprendido entre los 12 a 16 años. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo solucionamos el problema de la contradicción entre menores de 18 y hasta los 18 años? Licenciado. ¿Ustedes qué harían? Si les llega un caso siendo defensores, supongamos que Amílcar, que leyó el inciso primero, es fiscal
y Elena es defensora, ¿cómo defenderían su postura respecto de la aplicación del inciso primero y del inciso segundo? Bueno, mi postura es la siguiente, o sea, yo como fiscal considero que es más, si se mencionara el inciso segundo, licenciado. Le voy a poner un aditivo. Dígame. Están en una audiencia. A la audiencia, el fiscal lleva a un adolescente procesado porque lo agarraron hace 3 días. Quiero ver. 3 días, estamos hablando de domingo, lunes, domingo, sábado. Lo agarraron el sábado en la noche incumpliendo el código electoral en cuanto la prohibición de beber bebidas alcohólicas. Lo agarraron celebrando anticipadamente, ingiriendo bebidas alcohólicas. ¿Y eso es delito, sí o no? Sí lo es. Muy bien, entonces está incumpliendo el código electoral. No toman los adolescentes. Sí, toman. Claro, entonces, No tomen nunca, así que no creo que tomen. entonces lo agarra la policía porque estaba bien acilindanga y se lo llevan a la Bartolina. Viene el fiscal y pasa el requerimiento anticipadamente antes de que venciera el tiempo. Lo detuvieron sábado, domingo, lunes a temprana hora. Entrega el requerimiento fiscal y el juez de menores decide hacer la audiencia al día siguiente, martes, es decir, ahora. En la audiencia, el procesado presenta una certificación de partida de nacimiento, porque el fiscal no la había conseguido, en la cual se dice de que el adolescente cumplía los 18 años el sábado 27 de febrero. Quiere decir que este hipote andaba celebrando su cumpleaños. Estaba festejando su cumpleaños. Muy bien. Como fiscal, ¿qué pediría? Amílcar. Bueno, lo que se pediría como fiscal es que se iniciara como, como mayor de edad. Pues, que se declare incompetente y que se vaya para adultos. Para adultos, correcto. Así. De paz. Muy bien. Sí. Elena. No, yo pediría a su señoría que se le aplique las medidas de la ley penal juvenil. Porque el inciso segundo no establece que sea antes de los 18, dice, y 18 años. O sea, que estamos hablando que es inclusive. Para sustentar su respuesta, cuando usted dice hasta los 18 años, quiero que me especifique hasta dónde de los 18 años. Hasta los 18. Hasta los 18. Hasta el día que los cumplió, hasta el día después, o mientras tenga los 18 años. No, hasta el día después de cumplidos los 18 años. Un día después. Licenciado. Perdón, Oscar. Hasta un día después, Elena. Hasta el día después de los cumplidos los 18 años. ¿De dónde obtiene usted eso? Usted lo dijo en una clase. Todavía no. Sí, algo adelanté, me recuerdo yo, en una clase, pero pues yo no recuerdo que usted lo dijo. Pero ya vamos a aclarar cierto punto. Muy bien. Vamos a ver, Oscar. ¿Cuál es su hipótesis? Sí, muchas gracias.
Tercero en discordia. Si me pongo a abonar y en condición de como está Rose, en ese caso yo lo que haría fuera verificar la partida de nacimiento de mi defendido, verificar es legítima. La partida es legítima. La certificación es legítima. Verificar a qué hora nació, qué día y a qué hora nació. Oscar le pone entonces, otro aditivo. partiendo cuando haya nacido, a la hora que haya nacido, ahí se va a ver en qué fecha exactamente tiene las diligencias de remisión. Entonces, si eso no contrasta, entonces si Rose encuentra que él fue detenido justo 2 horas, por ejemplo, antes de que él cumpliera los 18 años o 1 hora, entonces ella puede alegar lo que está diciendo. Si ya pasó, entonces ya no se puede. Vamos a ver, alguien que quiera dar otra situación adicional a la que han planteado. Fíjense que aquí Oscar le pone otro aditivo, y es que debe de tomarse en cuenta la hora del nacimiento. ¿Alguna otra opinión? Hoy han venido bien calladitos todos. Andan con sueño. Quizás estuvieron en urnas, ¿verdad? Cuidando. Por las elecciones. Licenciado, se tendría en este caso que aplicar los principios rectores de la ley, que es el interés superior del muchacho. Usted ya dio su postura, ya la tengo ahí anotada su postura. Ok. Ya la postura de Amílcar también ahí está. La de Oscar también ahí está. Pero quiero oír otras opiniones. ¿Quién opina diferente? Es que a la interpretación de la palabra entre quiere decir que los 16 y los 18 quedan excluidos. O sea, ¿qué edad queda entre los 16 y los 18? Únicamente los 17. ¿Vos te gusta más al extremo? Vamos a ver, le voy a preguntar Rafael Alfaro. ¿Usted qué opina? Walter William. Se encuentra Walter Williams. Verónica Elías. Se me van de la clase. Quiero ver. Y algunos ya no los vi. Licenciado, Cristian se me fue. Chat, Cristian, en el chat están unos compañeros opinando. En el foro. En el chat, sí. Sí, el chat. Cristian Llanes. La presunción de minoría de edad. Ajá. Walter Williams. No tengo micrófono. Ok, no hay problema. Está bien. Cristian Llanes dice, porque hay otra Cristian, pero no está presente. Cristian Llanes dice de que se le debe de presumir menor de edad y se remitirá al juzgado especializado de menores. Ok, aquí quiero aclarar que lo que dice Cristian es que la presunción nada más es una garantía de que se va a procesar en el ámbito penal juvenil. Esta presunción comienza desde el momento en que el capturado dice ser menor de edad, o que se le puede presumir por su apariencia de que es menor de edad, sin contar con ningún medio de verificación de ello.
Es nada más una garantía. Eso es una garantía nada más. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo se ha resuelto este problema? Este problema comenzó a darse desde iniciada la jurisdicción penal juvenil, allá en 1995. Entonces, en el 96, 97, 98, hubo bastantes conflictos de competencia entre juzgados de adultos y juzgados de menores. Por ejemplo, un juzgado de menores de repente dijo, este adolescente, esta persona ya tiene 18 años, por lo tanto no soy competente, lo remito al juzgado de adultos. El juzgado de adultos dijo, bueno, según la partida de nacimiento, este joven cumplió los 18 años el día en que cometió el delito. Y como la ley penal juvenil dice en el inciso, el juzgado de menores dijo, la ley penal juvenil, según el inciso primero, como dijo Milcar, se les aplica a los menores comprendidos entre los 12 y menores de 18 años de edad. Por lo tanto, me declaro incompetente y se lo remito al juzgado de adultos. El juzgado de adultos, cuando lo recibe, observa de que él había cumplido los 18 años el día de la comisión del hecho punible, indistintamente de la hora. Y aquí hago la aclaración. Los cómputos en día se entenderán completos. Es decir, ya aquí ya no importa a qué horas nació. Si el joven nació a las 5 de la mañana, él se entiende de que está cumpliendo su edad en el lapso de ese día. Se tiene por establecido el día completo. No es que va a celebrar necesariamente su cumpleaños a las 5 de la mañana. Él lo está cumpliendo todo el día. Es un día completo. ¿Estamos claros, Oscar? Claro que sí, y tomando nota. Gracias. Ok, entonces ahí aclaro eso, que no es que porque nació a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 11:49 de la noche, hasta ese momento va a cumplir la edad. No, se tiene por cumplido el día que inicia a las 0:1 segundo hasta las 24 horas. Hasta ahí se tiene por cumplido la edad de ese mismo día. Entonces, regreso al punto. El juzgado de adultos detecta de que el día en que cometió el hecho punible, ese día estaba cumpliendo los 18 años de edad. Y dice que conforme al inciso segundo del artículo 2, todavía es competente el juzgado de menores. Porque el inciso segundo, si bien se diferencia del inciso primero por una contradicción que ya detectamos, le es más favorable. Y en materia penal, lo más favorable al reo. ¿Ok? Se lo manda de regreso al juzgado de menores. El juzgado de menores dice, no, yo tengo la razón, yo soy la persona más experta en aplicar la ley penal juvenil y como la ley es para menores, yo aplico el inciso primero, que dice menores de 18 años de edad. Y por lo tanto, mejor que sea la Corte Suprema de Justicia en pleno la que resuelva el conflicto de competencia. Y esto se fue a un conflicto de competencia. ¿Qué creen ustedes que resolvió la Corte Suprema de Justicia en pleno? Por lo que usted está diciendo, que se ha ventilado el asunto en el Tribunal de Menores. Yo no he adelantado nada todavía, solo estoy diciendo que esto ya se fue, o mejor dicho, en aquellos momentos se fue a la Corte Suprema de Justicia en pleno para que ellos dirimieran el conflicto de competencia. ¿Cuál era el conflicto de competencia? Era de que el juzgado tercero no quería conocer porque le adjudicaba competencia al juzgado de menores. Ya dije que el juzgado fue.
El juzgado de menores decía de que no era competente, que era el juzgado tercero de sentencia. Ajá, pero usted dijo que en materia penal se aplicaba el indubio pro reo, y aquí aplica. Y en base a eso que yo lo opino así. Ok, entonces, como ya Oscar Armando detectó la respuesta, entonces la Corte en pleno lo que dijo es que efectivamente ahí había una contradicción en el artículo 2 de la Ley Penal Juvenil entre el inciso primero y el inciso segundo, y no obstante haber un error legislativo, fíjense bien, o sea que el problema era un error legislativo, y como la ley se aplica en bonam partem, es decir, en beneficio del procesado, quiere decir que esta se debe de entender aplicable hasta el día del cumpleaños, pero no un día más. O sea que lo vio el juzgado de menores. O sea que siguió siendo competente el juzgado de menores. O sea que hasta el día de su cumpleaños, menor. Ni un día más. No es que sea menor, sino que es por el beneficio, lo que le es más favorable al reo. Sí, correcto. Es sujeto del proceso penal juvenil por beneficio. No es que sea menor, sino que sí, por correcto. beneficio. Es por el beneficio, por eso es que siendo ya un adulto lo procesaron en el de menores. La ley más favorable en el tiempo. ¿Cómo se llama? Por ese error legislativo. Ahora, pero eso cuando hay certificación de partida de nacimiento a la mano. Y cuando no hay certificación de partida de nacimiento a la mano, ¿cómo debe de entenderse? Crisia Llanes manifestaba de que debe de presumirse la minoría de edad. Pero la presunción solamente es para efectos de iniciar el proceso. Es decir, con la presunción de minoridad, que está contenida en el artículo 7 de la Ley Penal Juvenil, y relacionado con el artículo 26, esto nada más nos sirve para comenzar la etapa de investigación. Por ejemplo, en unas elecciones pasadas, ya bastante tiempo atrás, hubo en una campaña en un municipio de acá de San Salvador una trifulca entre miembros de Arena y miembros del FMLN. Las dos barras o los dos equipos de campaña o de contienda se encuentran en lo que iban unos pegando y alojando propaganda en los postes. Unos venían de un lado y otros venían del otro lado. Cuando se encuentran, ahí se comienza a dar la trifulca, al punto de que se agarraron a garrotazos, hubo lesionados, etc. Y llega la policía y comienza a haber detenciones. Entre los detenidos, agarran a unos del frente y agarran a un tipo muy barbado. Y entonces esta persona les dice, yo soy, bueno, no le pregunten la edad. Por la barba ellos presumen que es mayor de edad. Y lo pasan al juzgado de paz de San Salvador. Del municipio donde era el conflicto. Pues resulta ser que ya para cuando lo intiman por los cargos que le atribuyen, él manifiesta y le preguntan qué edad tenés, él les dice que tiene 17 años. Y en el juzgado de paz, y al tener la información de que contaba con 17 años de edad, le presumió la minoría de edad. Entonces, con esa presunción, él no le bastó verlo, sino que simplemente, él dice que tiene 17 años, le voy a presumir la minoría de edad. Lo mandó al juzgado de menores de San Salvador, a uno de los 4 que existen.
Cuando llega al juzgado de menores y lo lleva a la policía presente desde la Bartolinas, pues el secretario le dice al juez, mire, venga a ver, le dice así, porque esta persona no aparenta tener 17 años y viene de un juzgado de paz, presumiéndole la minoría de edad. No, dice el juez. Le voy a mandar a hacer, no trae certificación de partida de nacimiento. Y estamos hablando de hace 10, 15 años, donde obtener una certificación de partida de nacimiento de una alcaldía era un trabajo bastante tardado. No es como ahora, que usted puede hablar por teléfono, manda una nota y siendo una institución oficial, un juzgado, se le envían por fax. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no. Había que esperar que fueran horas hábiles, mandar el oficio, buscarlo, en fin, era un problema bastante tardío. Entonces, no se cuenta con certificación de partida de nacimiento más que con la presunción de minoría de edad. Pero el juez duda por los rasgos que presenta esta persona, una persona como de 1,65 m, 70, muy barbado, y entonces dice no, con base al artículo 26 de la Ley Penal Juvenil, que señala que cuando no se cuenta con la certificación de partida de nacimiento, el juez puede ordenar, o la fiscalía puede ordenar, que se le practique un reconocimiento de edad, de estimación de edad, a través de medicina legal. Y entonces, inmediatamente lo mandó a medicina legal. Y en medicina legal, ¿qué creen ustedes que dijeron? Que era mayor de edad. Que por sus características físicas, su edad se estimaba por unos 20 años. Inmediatamente el juez de menores vuelve a declararse incompetente y se lo manda al juez de paz. Pero más se tardó el juzgado en hacer las notas correspondientes cuando llegan los familiares con la certificación de partida de nacimiento. ¿Cuántos años creen que presentaba esta persona? 17, si no mal recuerdo. 17 años, tal cual lo manifestó él. Entonces, hay personas que a pesar de sus características, por su desarrollo, puede ser que reflejen una mayoría de edad. O a la inversa, puede ser que reflejen menos edad. Entonces, cuando la persona dice de que tiene determinada edad, y claro, el policía lo tiene que ver, ¿verdad? Primero, y no por eso significa que le va a presumir que es menor de edad, porque puede ser alguien que se quiera aprovechar, ¿verdad? Ya conociendo estas reglas, los jóvenes lo hacen, en muchos de los casos, ellos dicen, tengo 17 años, y ya tienen 20 años, pero en este caso no, el sujeto reflejaba mayoría de edad, pero en realidad era de 17 años. Entonces, cuando ya se obtiene la certificación de partida de nacimiento, o haciendo falta la certificación de partida de nacimiento, se le hace un reconocimiento de edad por médicos del Instituto de Medicina Legal, entonces eso es prueba técnica de la estimación de edad del procesado. El problema es que hasta eso puede tener error, porque ellos lo hicieron con base al nivel de desarrollo físico que presentaba el joven. ¿Qué tal si se quedan nada más con el reconocimiento de edad? Lo hubieran procesado como adulto. Ahora bien, si el reconocimiento médico de edad dice que el joven a esta fecha, fíjense bien lo que les voy a decir. Si el procesado
cometió el delito el sábado pasado. ¿Cómo se llama la figura que se aplica a los que andan en estado de embriaguez en el periodo de la ley seca? No sé, no manejo el término. Pero incumplen la ley, ¿verdad? Y a cierto propósito, ¿cómo se llama ese término? Vamos a ver, ahí lo ubican entonces. Les dejo la idea. ¿Ok? ¿Estamos claros? Pero a él, al procesado, se le aplica esa figura de incumplir las disposiciones electorales por el consumo de bebidas alcohólicas en periodo electoral, en periodo en que hay ley seca. El sábado 27 de febrero no se cuenta con certificación de partida de nacimiento. Entonces, como juez o como fiscal, se ordena la realización de un reconocimiento de edad. Y viene el médico de medicina legal y señala que ese joven, a esta fecha, 2 de marzo, por sus rasgos físicos, él tendría 18 años. ¿Qué pasaría ahí? A esta fecha, 2 de marzo, él tendría 18 años. ¿Cómo debería de resolver el juez? Participen. Brian, ¿usted qué opina? Si el examen determinó que ya tenía los 18, creería yo que entonces tenía que transferirse a competencia de un tribunal para adultos. ¿Alguien más? Porque yo me mantengo en mi posición de que se le debe aplicar las medidas de la ley penal juvenil. ¿Por qué? Aquí ya estamos hablando de un reconocimiento de edad, ya no estamos hablando de la certificación de partida de nacimiento. El caso dice de que el delito lo cometió cuando estaba el día 27. En su día de cumpleaños. Ok, pero no tenemos partida de nacimiento, tenemos nada más el reconocimiento de edad. El reconocimiento dice que ella tiene los 18 años. Y a esta fecha. Igual, porque si es su día de cumpleaños y no termina hasta la medianoche. No, ya, dejemos a un lado en el ejemplo que él estaba celebrando su cumpleaños, sino que simplemente no se cuenta con certificación de partida de nacimiento, que el hecho sucedió el día 27 de febrero, pero que el reconocimiento es de esta fecha y a esta fecha dice, a esta fecha es de 18 años de edad. Muy bien. Entonces, para resumir el tema, la misma Corte Suprema de Justicia señaló en otros conflictos de competencia de que en esos casos, cuando no se cuenta con certificación de partida de nacimiento, ha de tomarse en cuenta el reconocimiento de edad. Y que cuando el reconocimiento de edad indica que
a la fecha de su realización presenta los 18 años de edad, significa que al día anterior no tenía 18 años de edad, tenía menos. Porque el reconocimiento no dice al día 27 tenía 18 años de edad, dice a esta fecha. Ya entendí. Ok. Quiere decir que la ley penal juvenil, cuando se trata de reconocimiento de edad, es desde la elaboración del mismo, su aplicación, si presenta 18 años para atrás. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Entonces tenemos dos casos de conflictos de competencia. Uno, con certificación de partida de nacimiento, y dos, con reconocimiento de edad. Y en todo caso, la Corte Suprema de Justicia lo que dejó asentado es que la ley que debe de aplicarse a un procesado es la ley más favorable. En este caso, si el adolescente, si el joven presenta 18 años de edad cumplidos al momento de la comisión del hecho, entonces se le sigue todavía aplicando la ley penal juvenil. ¿Por qué se le sigue aplicando la ley penal juvenil? Por la burrada que cometieron los legisladores. ¿Cuál fue la burrada que cometieron los legisladores? Bueno, de redactar de una manera el inciso primero y de redactar de forma diferente el inciso segundo. Ya ven, y nos andamos peleando por legisladores. Vienen a cometer esas barbaridades. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ok? Sí, licenciado. Entonces, significa que la primer franja de edad que comprende la ley penal juvenil es entre los 16 hasta los 18 años de edad cumplidos. ¿Queda claro? Porque abarca hasta los 18 años de edad cumplidos, pero el mismo día, no un día más. Ya un día más se va para adultos, al proceso penal común. ¿Estamos? Silencio. Muy bien, la segunda franja de edad. ¿Quién le correspondía leer de tercero? Silic. Ok, Cristian. Inciso tercero. La conducta antisocial de los menores cuyas edades se encuentran en comprensión entre los 12 y 16 que constituya delito o falta del proceso regulado de esta ley. Comprobados los hechos constitutivos, la conducta social, antisocial, el juez de menores resolverá aplicarle al menor cualesquiera de las medidas establecidas en la ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor o de las medidas contempladas sin que sean en beneficio para el menor. Ok. Fíjese que un dato curioso, Cristian, es que su ley es de las pocas que todavía persisten, en donde habla todavía de la ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor. Más adelante, bueno, el jueves va a haber repaso, ya no vamos a abarcar ver esto, sino hasta la siguiente clase del otro martes. Si usted está presente en la clase o hay alguien más que al leer esa disposición contenga todavía el nombre de Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, ese término me interesa utilizarlo, porque alguien más, si siguió la lectura, va a ver que no le menciona Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, le menciona ISNA, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, ISNA. ¿Alguien lo tiene así, como ISNA, en la lectura que leyeron?
Yo así lo tengo. Como ISNA. Oscar. ¿Como ISNA o como ISPM? Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Integral de la Niñez y la Adolescencia. Sí, usted lo tiene diferente. Entonces, más adelante, en la clase del martes, les voy a explicar cuál es la diferencia de esa situación. O sea, la diferencia. Yo lo tengo ISPM. Correcto. Entonces, eso lo voy a aclarar en la siguiente clase. ¿Por qué algunos lo tienen de una manera y por qué otros lo tienen de otra forma? Entonces, volviendo al punto. Quiere decir que la segunda franja de edad es la comprendida entre los 12 y 16 años de edad cumplidos. Por el tiempo, voy a darle yo de un solo la situación. Aquí vuelve a coincidir una franja de edad, y es la edad de los 16 años. Es decir, el común denominador en las dos franjas de edades es los 16 años. Porque en la primera franja se habla de aquellos cuyas edades se encontraren comprendidas entre los 16 años y en la segunda dice hasta los 16 años. Entonces, se debe de entender de que la primera franja, 16-18, es 16 años un día. Y la segunda franja es de los 12 a los 16 años cumplidos. ¿O no? ¿O alguien lo debe entender diferente? Que no importaría que sea 16 años más un día, más 2 días, más 3 días. Repítanos, Crisia, por favor, la lectura del inciso tercero. Sí, la conducta antisocial de los menores se encuentra entre los 12 y 16 años de edad. Ok, hasta ahí nomás. Que constituya delito o falta se establecerá mediante... Hasta ahí nomás. Entonces, cuando habla hasta los 16 años, se entiende que son 16 años más un día, más 2 días, más 3 días, mientras no haya cumplido los 17. Aquí es diferente la situación. Es decir, el legislador no dejó claro, no tuvo esa situación de delicadeza, de carácter técnica en la redacción de este artículo 2. Lic, y en esta cuestión de interpretación hay jurisprudencia. Sí. O algo que respalde lo que está manifestando. De hecho, yo se lo voy a alojar después de la clase. Pero de todas maneras, una interpretación en beneficio iría encaminada en esa forma. Ok, vamos a la siguiente franja. ¿Quién le toca el inciso cuarto? Walter William. A usted le tocaba leer. Y si no, alguien más que tenga la ley a la mano, que lo lea. Los menores que no hubieran cumplido 12 años de edad y presenten una conducta antisocial no estarán sujetos a este régimen jurídico especial ni al común. Están exentos de responsabilidad y en su caso deberá darse aviso inmediatamente al Instituto Salvadoreño de Protección al Menor para su protección integral. Y la tercera franja es los que no han alcanzado los 12 años. Pero ellos, dice la ley claramente, ellos están exentos de responsabilidad penal, por lo tanto no son sujetos del régimen jurídico penal juvenil, ni mucho menos del común, sino que deben de enviarse al ámbito de protección integral. En aquel momento, el ámbito de protección integral es mencionado como Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, y en otras leyes es mencionada como el Instituto para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
una situación de nombres diferentes que atiende a una circunstancia que no se la voy a aclarar en esta clase porque ya estamos pasada la hora, sino que en la siguiente. De todas maneras, no alcanzamos a ver el cuadro ahí ha quedado nada más de adorno. El cuadro lo voy a aclarar en la siguiente clase. Por lo tanto, quedaremos pendientes con este tema para la siguiente clase. Repito, el jueves tendríamos repaso. ¿Cuál sería la dinámica para el jueves? Bueno, revisen el contenido que hemos tenido desde la primera clase hasta este día. Vamos a ver nada más la unidad número 1 en la evaluación. ¿Qué les parece? Excelente, perfecto. Vale, solo la unidad, Ok, está bien, gracias. solo la unidad número 1. Revisen todo el contenido. Aquello que no esté claro, que ustedes tengan duda, cada uno de ustedes que tengan duda, me voy a cerrar la ventana esa, para que me observen bien. Cada uno va a revisar el contenido que han visto desde el primer día de clases hasta abarcando toda la unidad número 1. Aquello que no esté claro de su parte, de donde ustedes tengan dudas o puedan obtener preguntas o crean que por ahí les puede venir el examen y quieren mayor claridad, el jueves ustedes me hacen la pregunta. ¿Qué significa tal cosa? ¿Cómo debe entenderse tal circunstancia? Y así lo dilucidamos el día jueves. ¿Qué les parece? Está bien, Lick. ¿Está bien, Lick? Entonces, ustedes me traen su pliego de posiciones y entonces yo les voy a aclarar todo aquello que ustedes me pregunten y si no me puedo la respuesta, entonces mala suerte. ¿Está bueno? Está bueno. Ok, entonces nos vemos Excelente. el próximo jueves y el examen parcial va a ser el siguiente martes. Nos vemos entonces. Buenas noches. Perfecto, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, licenciado. Gracias por la clase. ¿Cómo no?